Bueno, una de las cosas que nosotros hacemos aquí en la Academia de Supervivientes o Survivors Academy, para las personas que se conecten en 5 continentes, es generar un ambiente seguro. Ese es el enfoque informado en trauma. Y en parte del ambiente seguro es ponerles con personas que uno considera mejoran la vida. Y si hay alguien que ha mejorado mi vida en todos los aspectos, es esta mujer que está aquí frente a mí, a la que considero más que mi hermana, es mi familia. Ella es un máster en comunicación empresarial, y ahí va a llorar, ahí se emociona, es verdad. Y eso es parte de, yo creo que esa parte de tener estas relaciones de amistad tan complementarias y enseñarse unos a otros es la verdadera vida. Y el hecho de que ella abra toda esta serie de mentorías y represente para mí a todo un Ecuador, es justamente porque la raíz de la vida es el contacto con uno mismo. Vane, tú lo conoces bastante porque creo que conoces un poco de los traumas a través de lo que nosotros hemos vivido, porque Vane tiene junto a Andrea Rendón y a Clarita Reyes 11 Comunicación. Ellas me becaron a mí, becaron a mi hija, y fueron compañía sumamente importante cuando Ecuador Dice No Más ganó el premio de Naciones Unidas. Entonces ella conoce muchísimo de la organización. Y una de las cosas que sabes de la organización es cómo irrumpe la paz completa el trauma, ¿no? Y yo quiero preguntarte un poco cómo llega una persona que tiene 15 años en experiencia en comunicación, que tiene una carrera justamente para fortalecer a través de la comunicación y hoy empodera a tantas mujeres, cómo esa persona, cuándo llega a buscar la meditación y el yoga en su vida. Primero que nada, quiero dejar claro que es un honor para mí estar aquí, porque esa hermandad de la que tú hablas es un lazo real entre nosotras, y si yo algo agradezco en mi vida es que me hayan puesto personas en el camino que hayan sido maestras o maestros, y yo te considero a ti una de mis maestras en este plano, en esta vida. Entonces, gracias por el cariño y por este espacio. ¿Cómo se llega a la meditación y a esta práctica? Yo creo que la vida te va poniendo ciertos retos y ciertas enseñanzas en las que tú tienes la decisión de me quejo, me estanco y me convierto en una víctima de lo que me ha pasado, o algo se despierta en ti que te empieza a decir, ¿cómo salgo de aquí? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Por qué me pasó a mí y no le pasó a mi amiga, a mi hermana, a mi vecina? Y cuando pasó algo fuerte en mi vida, que fue la pérdida de mi mamá, ese despertar comenzó en mí, este bichito de ¿por qué pasó esto? De tratar de entender, de cuestionarme tantas cosas y de tomar la decisión consciente de no decidir ser una víctima de esto y que mi vida no se acababa ahí, sino que más bien eso tenía que ser un potenciador de muchas cosas en mi vida y tenía que convertirse en el gran aprendizaje de mi vida. Y cuando tú tomas la decisión, ya sea consciente o inconsciente, de querer aprender, de querer trascender de lo que te pasa, es como que mágicamente las puertas se empiezan a abrir, los caminos se empiezan a mostrar y tú decides empezarlos a transitar. Y eso fue un poco lo que me pasó. Yo había querido hacer yoga por mucho tiempo, siempre había tenido esa inclinación porque mi mamá también era así, era como muy abierta a muchas otras técnicas y siempre había tenido el interés, pero nunca lo había concretado. Y de una u otra forma se empezaron a abrir los caminos cuando yo decidí querer aprender. Y me encontré con la escuela de autorrealización, AEA, sí, que queda en San Borondón. Había querido ir por mucho tiempo, me quedaba muy lejos de la casa, no tenía carro, era toda una logística y por A o B motivo en ese momento se dio la oportunidad y comencé ese camino. Y ese fue mi primer acercamiento con la meditación, con entender esa práctica. Y desde ahí se ha vuelto ya parte de mi vida. Ya hoy no es algo que tengo que pensarlo, que tengo que planificarlo. Para mí es como comer, como hacer ejercicio. Ya es algo que está en mi rutina. Y no quiere decir que todos los días tengo tiempo de 1 hora sentarme, cruzar las piernas, meditar.
A veces pensamos que eso es la meditación y por eso sentimos que es algo muy lejano, que es inalcanzable, que la realidad es que la meditación pueden ser 15 minutos de conciencia plena, decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Regresar a ti. Meditar es siempre regresar a ti. Y pues para mí ha sido muy, muy valioso y un salvavidas en mi vida apalancarme de esta técnica. Y es súper interesante porque yo creo que si hablamos de yoga, si hablamos de meditación, son dos técnicas que empiezan con la respiración. La respiración realmente, veíamos hoy día en la mañana, yo te compartía un poco las beneficiarias del primer grupo, han visto ya el caso de historia de Oprah Winfrey, de ULAC, que es la academia de ella, que tiene el mismo enfoque informado, un trauma que tiene esta academia. Y una de las cosas que podíamos ver, y que la gente ya lo ha visto, es estas técnicas muy simples de estos breaks, ¿no? Entre una clase y otra, que la persona lo puede hacer antes de un examen, y especialmente en el caso de la Academia de Oprah y esta academia, se trata de personas que estamos viviendo en este momento un estrés constante, ¿no? Yo creo que es súper importante que la gente se dé cuenta que más allá de traumas producto de negligencia, violencia física, psicológica y sexual, todos solamente por vivir en este país maravilloso que ahora está entre los 10 más peligrosos del mundo, saltamos cuando escuchamos una moto, saltamos cuando hay fuegos artificiales, no sé qué vamos a hacer en diciembre, pero pensamos que hay una balacera, porque nuestro cerebro está condicionado al miedo. Y hay algo que es sumamente importante, que es esa respiración que te permite conectarte con tu ser. Y ahí quisiera que me ayudes un poco, porque te voy a explicar. Cada niño que nace en este mundo, solo por nacer, es un niño que nace sin traumas, sin problemas de autoestima. El niño es una hoja en blanco. Es todo aquello que le va pasando, especialmente de 0 a 4 años, lo que va generando todo este ruido. Y cuando respiramos, nos conectamos y logramos realmente hacer de esta respiración un ejercicio, realmente lo que logra esta persona, a pesar de lo que haya vivido, o esta persona que vive en esta jaula que se llama hoy Guayaquil, en que estamos un poco tensos, cuando termina el día es como volverse a conectar por ese lugar donde no hay miedo. ¿Qué te enseñaba a ti respirar, por ejemplo? A mí respirar me ha salvado la vida. Eso es para mí respirar, la respiración consciente. Creemos que es algo natural y que lo hacemos bien todos los días. Y la realidad es que la vida que llevamos, sin el estrés, que acabas de nombrar todo lo que vivimos, solamente por la vida que llevamos de tener que llevar a los niños al colegio, entrar, trabajar, salir, cumplir con metas, ya solo eso condiciona nuestra respiración y no nos permite respirar de una forma correcta. Imagínate si a eso le sumas esta tensión que vivimos todos en nuestro país y en muchos países sobre la inseguridad, o le sumas un trauma, le sumas violencia y tantos factores que pueden alterar a un ser humano. Entonces es aún peor. La capacidad de respiración de los seres humanos es muy, muy reducida hoy por hoy. Entonces es importante que entendamos la diferencia de respirar como lo estoy haciendo ahora simplemente para hablar, o la respiración que necesito para caminar de aquí al carro, a la respiración consciente, que es la que realmente transforma nuestra esencia y transforma nuestro cuerpo y mente. Y no solamente eso, sino también hay algo muy, muy simpático que pasa cuando tú aprendes de la respiración. Algo tan simple que es que tú puedes medir cómo estás viviendo como la vida sin conectarte contigo misma cuando no lo haces consciente. Es decir, tú dices, me he pasado las últimas 2 semanas sin respirar. Y es verdad, no has estado ahí, has estado... Siempre vivimos, y especialmente las personas que han vivido violencia, viven en el pasado o viven en el futuro. En el pasado es el por qué, y en el futuro es que qué va a pasar, cómo voy a hacer, qué voy a lograr. Y un poco ese tema de respirar es volver como al núcleo, volver a la esencia. Y también hacer conciencia de que tengo que limpiarme. Es como una limpieza, ¿no? Ahora, esta parte es súper interesante porque al final, cuéntame tú desde lo que has vivido, lo que viviste cuando empezaste a hacer esto, si generó algún ruido, si generó, especialmente cuando estabas en el proceso de duelo de tu mamá,
que uno pasa por todas las etapas, ¿no? Pasas por la etapa de enojo, bueno, pasas por la etapa de ira, pasas por la etapa de negación, hasta que es todo un proceso. Esas mismas etapas te cuento que son las etapas de duelo que vive cualquier persona que es víctima de algo. Tú viviste la pérdida, es un tipo de trauma. ¿Qué pasaba en esos momentos contigo? Cuando tú dijiste, ok, quiero este camino, venían recuerdos, habían tropiezos, fue algo lineal muy fácil o requirió de ti poner de tu parte también. Solo quiero retomar una cosa de lo anterior que dijiste sobre cómo las víctimas viven en el pasado o en el futuro, y esa es la clave de la respiración, porque la respiración es el ancla al aquí y ahora, al presente. La respiración te conecta con quién eres tú en ese momento, con tu esencia, y por eso es tan importante la respiración. Es nuestro mejor recordatorio de esto es lo que tengo, esto es lo que soy, esto es lo que puedo ser en este instante de mi vida. No lo que fui o lo que me pasó, ni lo que vendrá, porque no sabemos si vendrá o no. Y es buenísimo que acabas de decir eso, porque lo que pasa especialmente con mujeres que han vivido en Ecuador, 6 de cada 10 violencia sexual, es que deben recordar que cuando la mayoría de esto pasa en una etapa de vulnerabilidad, pero ahora estás segura. Cuando respiras recuerdas que ahora estás segura. Y tu cerebro, por el desorden de estrés postraumático, te dice que no, porque así funciona esta secuela del trauma. Pero la respiración te recuerda que aquí y ahora no está el agresor, que aquí y ahora estás segura. Y eso nos conecta con la mejor versión y la mejor parte de nosotras. Adicional, que es lo único que tiene la capacidad de regular nuestras pulsaciones, la respiración, nada más. Que la persona te diga cálmate, tranquilízate, o que tú distraigas la mente en otra cosa. Nada de eso realmente tiene un efecto físico en el cuerpo y la mente de las personas. Solo la respiración tiene la capacidad de autorregularnos y de controlar nuestras pulsaciones y volvernos a nuestro núcleo y nuestro centro. Entonces, eso también es sumamente importante, por eso es tan valiosa y pero hay que practicarla. Porque, ¿qué pasa? En un momento de estrés, recordar cómo era, inhalo, ¿qué hago con el abdomen? O sea, es como, puede ser un poco enredado. Y en el tercer bloque vamos a hablar de la genialidad de Vanessa Moyano, que yo te digo que solamente me acuerdo de 2 tipos de respiración. Una es Giselle Bündchen, la modelo, y tú. Porque es Giselle y ha tenido todos estos estándares. ¿Cómo olvidarla? Y tú. Porque justamente cuando es complejo, ¿no? Parece muy fácil, pero en el segundo bloque vamos a hablar de qué pasa con la persona, qué pasa con la víctima. Pero por ahora es bueno saber que tú eres muy congruente, porque me gustaría cerrar con esto contándome por qué tus hijas, desde que veo las fotos, yo veo a tus hijas, me da risa, porque tienen con las manos el legado de un símbolo de su papá. Y por otro lado, verlas hacer yoga desde tan chiquitas de una forma perfecta me llena el corazón. Creo que si todos los niños y todas las niñas del mundo tuviesen la oportunidad de hacer yoga, la gente podría ser mucho más feliz y más equilibrada. ¿Qué te ha dado a ti el que tus hijas practiquen yoga desde tan pequeñas? No, eso es fantástico. Como yo te decía, esto es parte de mi vida. Esto no es algo que yo hago de vez en cuando, o que si tengo ganas, como el gimnasio, si tienes ganas vas, o si estás con pereza, o si tienes algo del trabajo no vas. Esto se vuelve tu esencia. Es más, te iba a pedir que vengas así con tu disfraz hindú que tienes. Que tienes con el arete. Para mis galas, un matrimonio que tuve Vaishnava. Exacto. Que hubiera sido fantástico. Te hubiera vendido la respiración. Te hubiera vendido, no tengo por qué decir que eres de acá. Hubiera sido la gurú de India. Pero para mí fue natural, como ya tengo muchos años con esa práctica, fue muy natural cuando ellas nacieron, desde que estaban en la barriga, empezar a crear este espacio. Yo hice yoga prenatal mucho tiempo, y para mí fue un momento, es lo que más recuerdo con amor de esa etapa, porque era un momento de una conexión tan poderosa con la bebé, en la que a través de la respiración decía su nombre, a través de visualizaciones, yo literalmente la iba creando. O sea, yo me tomé en serio ese papel, yo estoy creando este ser humano, entonces tengo el poder también de crear su psique, su sistema nervioso, de su alma. O sea, yo iba
mentalmente elaborando a estas niñas, trataba de visualizar sus células que se iban creando con salud, con bienestar, su mente, su sistema nervioso, es tan importante. Entonces yo trataba como de darle amor, calor, seguridad a través de estos ejercicios de visualización. Entonces, es decir, creo que fue un bonding como muy lindo desde que estaban en la barriga, desde la música que escuchaba, los mantras que escuchaba. Hay mantras que escucho y me remontan a ese momento específico de la vida y me dan ganas de llorar, de la emoción que me producen en el cuerpo porque podía sentir esta vida que crecía. Entonces, lo que vino después fue solamente consecuente con mi práctica anterior, mi práctica durante la gestación y después. Y ojo, no crean que todos los días las niñas hacen 1000 posturas de yoga o meditan 1000 horas y no es algo así tan elaborado ni inalcanzable. En realidad es solamente el hecho de crearles a los niños espacios de introspección. ¿Y eso con qué se da? Algo muy sencillo. Camino Guayaquil-Salinas. Yo no les doy un iPad, un teléfono, nada. ¿Qué van haciendo en el camino? Ven por la ventana. Miren las nubes. Busquen formas en las nubes. Eso es busquen formas en las montañas. Eso es conciencia plena. Eso es una forma de meditar. Primero quiero decir que me acabas de fregar la vida porque yo les ponía Queen, ahora entiendo todo. En la barriga. ¡Claro! Explica mucho. Todo. Me voy de aquí a llorar, a la llorería. Es fantástico, Queen. Sí, es verdad, pero además es verdad. Incluso antes de respirar, el hecho de ver, observar, una de las cosas, cuando ya iremos al tercer bloque, pero una de las cosas que yo recuerdo muchísimo, cuando empecé a hacer este ejercicio de conectarme y respirar, yo también fui a ella y salí corriendo, pero por otra razón, pero fui a ella y me enseñaron, por ejemplo, cuando tú ponías la mirada aquí, hasta el día de ahora me lo enseñaron tan bien que eso se quedó en mí, cuando yo medito lo hago. Y para mí fue sumamente interesante. Una de las cosas que te enseñaban que era siente dónde estás sentada, observa dónde estás sentada. Entonces, claro, hay cosas tan simples como ver un árbol, tocar un árbol, porque eso te hace estar aquí y no tengo que ir a tal lugar, tengo que ir al otro, ay, ¿por qué me pasó a mí? Es conectarse con lo que está ahora. Exactamente, y eso es importante creárselo a los niños, sobre todo hoy que tenemos el reto de la tecnología, que si bien es cierto es fantástica para muchas cosas, también significa una desconexión, sobre todo para los más chicos. Entonces hay que tener mucha conciencia sobre eso. Son prácticas sencillas, como cuando se van a dormir, trato de decirles, ok, cada una, nómbreme algo lindo que les pasó hoy. ¿Qué les pasó? Algo lindo que les haya emocionado, que les haya alegrado el día de hoy. Que sus últimos pensamientos antes de dormir sean positivos, que se vayan con... Tú puedes entrenar la mente. Hoy se habla de la felicidad como una ciencia. Esto quiere decir que se puede entrenar la mente, que se puede cultivar a través de prácticas la mente de los seres humanos. Hoy en un mundo en el que hay tanta ansiedad, tanta depresión, las cifras no mienten. Post-COVID eso se aceleró mucho más. Somos el segundo país de suicidio de niños desde 5 años. Y hablamos de niños, o sea, encima, no estamos hablando de adolescentes y adultos. Estamos hablando de niños, entonces hay que tomar conciencia de qué está pasando ahí, con sus prácticas, con su alimentación, en sus entornos. Entonces hoy se habla de que la felicidad es una práctica que se puede empezar a enseñar, como les enseñas matemáticas y lenguaje. ¿Por qué no incluimos, como este video fantástico que mandaste de Oprah? Y tan simple. Como muchas corrientes en el mundo, en la India, por ejemplo, se llama la Escuela de la Felicidad, que no es una escuela para ir a ser feliz, es dentro del pensamiento académico de cualquier escuela aumentar estas prácticas de autorregulación, que van seteándonos y dándonos herramientas como seres humanos para poder enfrentar algo. Todos tenemos algo que enfrentar en nuestras vidas, todos. Y sabes qué, te iba a decir algo que es súper importante, también entender que la felicidad no es un lugar al que llegamos, que es el camino en que estamos. Conversaba también con mi hijo hace poco, que estaba pensando todo el tema de la universidad. Para mí es importante que ellos entiendan que cada día tienen que disfrutarlo. Aquí, lo que tienen en ese momento, tienen que poder disfrutarlo. No es, voy a ser feliz cuando me gradúe, voy a ser feliz cuando me vaya de viaje, es
hoy con lo que tengo, disfrutar, hoy ser feliz. Y me parece increíble porque ellas van a abrir, han abierto la academia estudiando el caso de Oprah, porque es el enfoque de esta academia, que es el enfoque informado en trauma. Y es súper importante que tú ves que las cosas son sencillas, cantar en los recreos, hacer ciertos indicadores como el ruido de una pluma, como el hecho de tocar los dedos, como una respiración, como incluir la parte de la música, son cosas fundamentales, a veces un poco creo que alejadas de lo que es un pensum educativo, que busca llenarle de cosas que nos sirven un poco para la vida, pero también depende de nosotras cómo cambiar eso. Así que eso es Vanessa Moyano, es congruencia, ¿no? Tú dirías que para ti, tú volviste de alguna forma a encontrar tu ser o tu propósito el momento que empezaste a respirar y a practicar yoga y meditación. Creo que sí. Y sobre lo que me preguntabas hace un rato, sobre cómo abordé la muerte de mi mamá en su momento, yo hoy lo veo como una gran oportunidad. Y conversando con mi papi, él me lo hizo en realidad ver. Él me dijo, yo le agradezco a tu mamá haberse ido en el momento en el que se fue, porque esa fue mi oportunidad de trascender como ser humano, de cultivarme como ser humano. Y yo me identifico con esas palabras de mi papá, porque yo sentí exactamente lo mismo. Esto no quiere decir que uno no pasa por las etapas, como tú decías, de dolor, de odio, de reproche. ¿Por qué me pasó a mí? Todas mis amigas seguían con sus vidas normales, yo era adolescente. Todo el mundo seguía con sus fiestas, con sus salidas, claro, con su familia. No se para, ¿no? El mundo no para y tú te sientes, o sea, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué mi vida fue la que se tuvo que destruir? Y yo ya no puedo tener esa normalidad que vemos, ¿no? Entonces, también es importante a veces no encasillarnos en esas normalidades. Y eso yo aprendí, es una de las cosas que también valoro mucho de esa etapa, el entender que la vida no es lineal, la vida no es una, no todos tenemos que nacer, crecer, estudiar, casarnos, tener hijos. Ese es un camino de 1500 posibilidades. Entonces yo hoy ya no repito esos patrones, decirle a mis hijas, no, cuando tú tengas hijas vas a hacer tal cosa. No. Si algún día tú tienes una hija, puedes hacer esto. Si tú recorres el mundo, vas a verlo de acá. O sea, el camino es tan amplio y las familias son tan diversas y las circunstancias son tan distintas. Y como te decía, todos tenemos cosas que enfrentar en esta vida de una u otra forma. Y ahí viene un poco esta decisión consciente de ¿aprendo de esto y salgo o me victimizo y me estanco toda la vida en esto? Y para concluir el tema de la felicidad, a veces nos estancamos mucho en ese concepto de felicidad y creemos que si no estamos alegres todo el tiempo, entonces estamos fracasando. Sí. Y una persona a quien considero mucho y lo considero como una persona muy sabia, una vez me dijo, no todo tiene que girar alrededor de la felicidad necesariamente, porque la felicidad es una emoción como la es la ira, como es la tristeza, y todas esas emociones son pasajeras. Uno no se queda bravo 1000 horas ni triste 1000 horas, o sea, son emociones. La felicidad es igual. ¿Qué es lo que deberíamos tratar de alcanzar? Vivir en paz, sentir paz. Y eso no es estar feliz de la vida y emocionado, es simplemente poder estar viendo la nada, estar disfrutando una película, estar conversando y tomándote un vino o una comida con alguien y no sentir una ansiedad sobre algo. Ya eso es mucho hoy por hoy. Y sabes que es importante decir aquí que nosotros hicimos más de 220 grupos de apoyo con 450 personas en 3 ciudades del Ecuador, 10 grupos al mes. Y una de las cosas que nosotros enseñábamos en los grupos es no tenerle miedo a la tristeza, es lo mismo. Es entender que la tristeza es parte de la vida, porque cuando una persona ha vivido en la infancia un trauma tan grande, especialmente como el abuso sexual, o ha visto a su madre ser golpeada, es decir, violencia intrafamiliar, que es una especie de infierno, piensa que es la única persona que ha sufrido en la vida. Y yo siempre les ponía un ejemplo y les decía, en un mundo paralelo, o aquí en la esquina, hay una niña que tiene 10 años y que nunca ha sido abusada, que tiene una relación maravillosa con su papá, que su papá es un protector, su familia funciona correctamente, no hay ningún tipo de violencia. Ella sale, cruza la calle con su papá y ahí la atropella un carro. De la misma manera hay otra mujer que nunca sufrió violencia, todo está perfecto, tiene una hija y tiene leucemia. La pérdida y la tristeza
es parte de la vida. Porque si sabemos eso, es mucho más fácil pensar que en cualquier momento te va a tocar algún tipo, no es para vivir condicionada, me va a tocar, no, sino también para entender que es parte de la vida, sí. y incluso cosas como la muerte son parte de la vida. Inevitables. Son inevitables. Entonces eso es algo que es sumamente importante, así como entender y comprender la simpleza de la felicidad, también comprender la simpleza de la tristeza. Yo te voy a decir que la tristeza es uno de los sentimientos que yo más valoro y acojo cuando la tengo, porque en mi vida ha llegado a ser el sentimiento más transformador para mí. Cuando la siento y medito a través de esta tristeza o hago un ejercicio de concentración o cualquier práctica que en ese momento pueda hacer, es como un potenciador de transformación. Eso te iba a decir, es que la tristeza los problemas son crecimiento. Es fuerte, es sumamente potente y es duro vivirla, pero al mismo tiempo es enriquecedor vivirla. Entonces hay que abrazarla también, hay que aceptarla, hay que abrazarla, hay que darle la bienvenida, darle su espacio y sobre todo saberla manejar, saber crecer a través de ese sentimiento. Mí, una de las cosas, para cerrar este bloque, una de las cosas que me transformó, yo voy donde Sonia Hunter, que es mi embajadora del Quan, yo le digo, es alguien a quien quiero mucho, y para mí en los primeros 3 años de la organización, que habían cientos de miles de personas rompiendo el silencio por primera vez, y no podía con los emails, no podía con todo lo que se venía. Y cada vez que yo iba a mi sesión de Reiki, no iba como una persona, iba llorando, ella primero eran 2 horas de llorar y después ya me podía hacer Reiki. Y una de las cosas que ella, a través del budismo, que es lo que ella practica, cuando me habló y me dijo es decir, eso es lo que les tocaba vivir, que no quiere decir que esté bien, que no quiere decir que tú no trates de cambiar la vida para que eso no pase, pero cuando tú estás en paz con que a cada persona le toca vivir algo, eso te permite tener una tranquilidad y decir, ¿quién soy yo? Yo puedo generar cambios hacia la prevención, pero tampoco puedo hacerme cargo de todo lo malo que pasa en el mundo. Y eso creo que es una cosa que necesitamos ahora. Un estudio ha determinado que una persona en un día tiene la carga emocional negativa que antes podíamos tener en un año solo por las redes sociales. Es decir, tú ves la serie de cosas, el rango de cosas que no lo podrías aguantar. Yo tengo silenciadas muchas cuentas para poder terminar el día sin deprimir, especialmente yo que soy muy emocional y que además quiero andar salvando a todo el mundo. O sea, mi hijo me dice que haces 2 horas viendo lo de Jamás. O sea, me dice, jamás vas a poder ir a ayudar, fuera de broma, mamá. Y yo, pero digo, necesito entender. Pero es importantísimo también saber que muchas cosas inexplicables, no es nuestro papel explicarlas. Simplemente podemos desde nuestro lugar tener un propósito para generar un cambio, pero tampoco podemos echarnos el mundo encima. Porque eso pasa muchísimo con las personas. Tú eres así, yo soy así, y a veces lo somatizamos. Y te digo que la mayoría de personas que hayan vivido algún tipo de violencia siempre quieren estar ayudando, siempre, justamente porque no tuvieron a nadie. Y es importante en el proceso tampoco ser salvadoras del mundo, porque así como respirar solo puede hacerlo por ti, tú misma o tú mismo, primero tienes que, para ser un líder, una lideresa, tú tienes que poder estar bien. Y eso empieza con respirar.